Sean todos bienvenidos a la reunión de hoy. Estamos contentos, alegres, felices por tenerle con nosotros. Donde quiera que nos esté viendo, reciban un fuerte abrazo, un caluroso saludo de la iglesia local, Ministerios Gente de Jesús. Hoy quiero iniciar este servicio leyendo una parte de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Voy a leer el verso 8 y el verso 9. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos herederos de bendición y somos bendecidos por tener a Cristo en nuestro corazón. Compartamos esa bendición con la gente que nos rodea. Y bueno, vamos a alabar al Señor juntos y reciban la palabra para poder aplicarla a nuestra vida día con día. Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos a cantar que Él es digno, amén. No hay nadie que sea digno, solamente Él. Dice así: digno, digno, eres digno de alabar. Aleluya.
y si tenemos hambre, vamos a saborear la comida. ¿Amén? Padre, gracias porque nos has dado la bendición de poder adorarte, exaltarte. Gracias porque en medio de la alabanza tú moras, tú te mueves, tú nos ministras, tú nos fortaleces, nos rodeas con cánticos de liberación, con tantas cosas que suceden, mi Dios, mientras adoramos. Pero también, Padre, sabemos que es parte esencial e importante de nuestra vida el escuchar tu palabra. Yo te pido que tu palabra hoy encuentre cabida en nuestros corazones, que el enemigo y cualquier obstáculo no logre distraernos, Señor, sino que tu palabra, Señor, sea justo la que necesitamos hoy, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Samuel capítulo 6, verso 11 y 12. Estuvimos ayer en una reunión de hogar compartiendo este tema y me pareció muy importante para compartirlo también con ustedes hoy en este día. 2 Samuel capítulo 6, verso 11 y 12. Amén. Amén. Dice así. ¿Ya lo tienen? Amén. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Estamos viviendo en días donde el Evangelio y la presencia de Dios no solamente la debemos experimentar en el lugar de reunión, en la casa de oración, sino tenemos que llevar la bendición a nuestra casa. ¿Cuál fue la noticia que oyó David acerca de Obed-edom? ¿Cuál fue la noticia que oyó? Jehová había bendecido su casa. No sé a cuánto nos gustaría que la gente que nos rodea opine lo mismo de mi casa, de su casa. Ya, Dios ha bendecido la casa de Gloria. Dios ha bendecido la casa de Manuel. Dios ha bendecido la casa de la hermana Mari. Que se escuchen esas noticias, ¿no sería bueno? Yo quiero compartirles de cómo vivir bajo bendición en nuestro hogar. Amén. Cómo vivir bajo bendición en nuestro hogar. Y el secreto de la bendición en la casa de Obed-edom estuvo, dice: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa de él. ¿A causa de qué? A causa del arca. El arca del pacto, el arca de Dios, era el mueble que estaba en el lugar santísimo. Recuerden que el tabernáculo se componía de 3 sectores, ¿verdad? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente había un mueble que era el arca. Ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año para traer todas las peticiones del pueblo, todos los pecados del pueblo, para oír las instrucciones que Dios iba a dar al pueblo. Entonces era un lugar de encuentro con Dios. Y el arca representa la presencia de Dios. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y esta arca contenía varios elementos adentro de esa arca, bueno, en su totalidad, que son los elementos que yo quiero mencionarles hoy para que la bendición habite en su hogar. En la iglesia primitiva, mis amados, se predicaba la palabra de Dios no solamente en el templo, dice que todos los días en el templo y por las casas. Traemos una idea de la religión tradicional de que Dios nada más está en el templo, y hay gente que dice: en el templo soy una cosa y en la casa soy otra. Y no debe de ser así. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, debemos de nosotros llevar la presencia de Dios en nuestro hogar, tener la presencia de Dios en nuestro trabajo, tener la presencia de Dios en la calle, donde quiera que andemos, la presencia de Dios con nosotros. Amén. No se queda encerrada en un arca. Ahora, cuando la presencia de Dios, que era el arca, fue llevado a sitios equivocados,
sucedieron cosas tremendas, ¿verdad? El arca fue llevado a la casa de un templo de un ídolo, ¿verdad? En la Biblia dice. Y dice que al día siguiente, cuando fueron a ver, el ídolo estaba tirado en el suelo, quebrado. Estaba quebrado, literalmente. Entonces la presencia de Dios no puede habitar con la idolatría. La presencia de Dios no puede habitar tampoco con la anatema. La anatema son las cosas malditas, ¿verdad? O que nos acarrean maldición. La palabra anatema quiere decir maldito, ¿verdad? Y la anatema son cosas que ofenden a Dios y que nosotros, en vez de acarrear la presencia de Dios a nuestros hogares, la ahuyentamos. ¿Sí? Y bueno, la anatema puede estar disfrazada de muchas cosas, ¿verdad? Desde idolatría hasta elementos de buena suerte, que hay mucha gente que todavía cree en la buena suerte, cosas de brujería, de hechicería, todavía no han quitado su ristra de ajos y sus ¿cómo se llaman? Es que ponen atrás de las puertas, los palmitas y todo eso. Todavía no los han quitado, ¿no? Bueno, pero también puede ser cualquier otra cosa que ofenda a Dios, como algo sacrificado a los ídolos, a los muertos, ¿verdad? Como pues todavía, ¿verdad? A algunos les gustan las películas de terror donde hablan del que muñeco diabólico y que le van a dar vuelta la cabeza y que los ojos se van a saltar, y ahí la gente emocionada por todas las cosas que el diablo hace cuando son cosas de anatema dentro de nuestras casas, ¿no? Cosas que no le agradan a Dios y que obviamente no puede estar habitando juntamente el arca de Dios, que es su presencia, y el anatema. Y así podemos hablar de muchas cosas que podían estorbar. Como pastor, yo recibo a veces invitaciones para gente que compró una casa y me dice: ¿quiere venir a orar por la casa? ¿Quiere venir a bendecir la casa? Y antes digo, sí, como no, yo voy a orar, pero antes de orar necesito hablar con ustedes. Si ustedes quieren la bendición de Dios en la casa, tienen que comportarse a la altura de la presencia de Dios aquí. Pero si ustedes quieren que bendigamos la casa, ustedes van a estar en pleito todo el tiempo. Si ustedes van a estar diciendo groserías, escuchando cosas que no le agradan a Dios, ¿cómo va a estar la bendición de Dios ahí? Otros me dicen: ore por mi coche. Yo digo: sí, pero si tiene los papeles en orden, si trae licencia, si no andas manejando como cafre y violando cada rato, porque ¿de qué sirve, verdad? De que uno ore por el coche si no se le da la honra a Dios sujetándonos a las autoridades, ¿verdad? Amén. Y aparte, cuando usted es luz y entra a una casa donde hubo tinieblas, las tinieblas van a huir. Amén. Tienen que huir. Si usted es luz, usted puede usar su autoridad y bendecir su propia casa con su propia actitud. Hay una porción en Proverbios que dice que la bendición de Jehová está en la casa del justo, pero maldecirá la casa del impío. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar en bendición y estar en maldición? Es la vida justa que llevemos delante de Dios. Amén. La vida justa que demos a reflejar a la gente que nos rodea, ¿no? A la gente que nos rodea. Entonces, hermanos, esta porción es muy importante porque todo el pueblo vio la bendición que estaba en la casa de Obed-Edom. Todo el pueblo. Yo creo que le entró como que envidia de la buena David. Dijo: ¿cómo que está la bendición ahí? Vamos por ella. Y se la llevó a la ciudad. Pero la bendición de Dios no llegó a la casa de Obed-Edom por casualidad, porque nada sucede por casualidad. Amén. Si ustedes ven la historia de Obed-Edom, Obed-Edom era una persona súper activa en la casa de Dios, ¿sí? Era portero, era músico, ¿verdad? Era servidor del templo y tenía muchos descendientes servidores. Todos sus hijos y nietos los enseñó a servir también en la casa de Dios. Aleluya. Entonces no en vano estaba la bendición de Dios en la casa de Obed-Edom, ¿sí? Pero yo quiero ver los elementos particularmente del arca que simbolizan algo para nosotros espiritualmente, y vemos que esta arca
tenía primeramente una cubierta que se llamaba, ¿cómo se llama la cubierta? Se llamaba el propiciatorio. Vamos a ver Éxodo 25, 22, por favor. Éxodo 25, 22. Éxodo 25, 22 dice así: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces la primera cosa que podemos ver se llama propiciatorio. Era como la tapa del arca, y dice que había dos querubines. Dos querubines. Los querubines son los guardianes de la santidad de Dios, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, dice que cuando fueron expulsados del paraíso, Dios puso dos querubines, ¿verdad?, en la entrada, para guardar que no cualquiera entrara, ¿verdad? Entonces aquí estaba guardando la santidad de Dios también. El propiciatorio era la cubierta del arca y estaba hecha de oro, juntamente con los querubines que la cubrían. Y literalmente en hebreo la cubierta o simboliza, o se dice la cubierta de sangre. En hebreo quiere decir propiciatorio, cubierta de sangre. ¿Por qué cubierta de sangre? Porque significa literalmente la sangre de Cristo, que nos cubre de la maldición de la ley, que nos cubre del pecado, que nos cubre de tantas cosas. Entonces esta cubierta representa la salvación a través de la sangre de Cristo. Salmo 32.1, por favor, si alguien puede leer Salmo 32.1. Dice así, a ver cómo dice Salmo 32.1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cubierto su pecado. Para que la presencia de Dios esté en nuestros hogares, se necesita que los integrantes de la familia, los que habitamos en un hogar, busquemos la salvación a través de la sangre de Cristo. Yo sé que en las familias hay a veces diversidad, porque hay gente que cree en Cristo y hay gente que no cree en Cristo, pero debemos de luchar para que todos estén bajo la sangre de Cristo, ¿no? ¿Sí? Que es la cubierta. Bueno, en aquel entonces solamente los pecados se cubrían, pero ahora los pecados se borran. Amén. Se borran. No me acordaré más de tus pecados. Entonces, esa cubierta significa salvación. No sé si ustedes han oído la historia de un hombre que se llamó Zaqueo. Zaqueo era un hombre chaparrito que tenía un oficio que no era muy bien visto en aquellos entonces, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba Zaqueo? Cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos, y entonces robaba mucho, ¿verdad? Robaba mucho y la gente lo tenía malo. Pero él tenía deseos de ver a Jesús. Y dice la Biblia que un día oyó que Jesús iba a pasar por donde él estaba, y como estaba chaparrito, se subió a un árbol. Cuando uno quiere buscar a Jesús, hace lo que esté a su alcance para encontrarlo, ¿verdad? Se subió, y entonces Jesús lo vio ahí. En vez de causarle risa o enojo o llamar la atención, le dijo: Zaqueo, bájate, porque hoy voy a ir a tu casa. Amén. ¡Qué bendición! Jesús sabe cuando nosotros tenemos deseos de estar con Él, o cuando nada más andamos ahí de curiosos, ¿verdad? Como aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿verdad? ¿Cuánta multitud la apretaba a Jesús y solamente dijo: alguien me tocó? Ah, pues te están tocando todos, te andan apretando. Pero él sabía quién tenía ese deseo de recibir de Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, declaró unas palabras muy importantes. Dijo: la salvación ha llegado a esta casa. La salvación ha llegado a esta casa. Y cuando confesó eso, entonces Zaqueo empezó a decir: sí, Dios, si yo he robado, lo voy a regresar. Empezó a haber un cambio de vida. ¿Sí? Lo voy a regresar 4 veces más, fíjate. Empezó a hacer cambios efectivos, cambios que la gente viera que realmente la salvación había llegado a su casa. Dice la Biblia que Juan el Bautista
estaba predicando y venían todos los fariseos a bautizarse y les decía: generación de víboras, ¿quién les huyó? ¿Quién les enseñó a huir de la ira? ¿A qué venían? ¿A qué venían a Juan el Bautista? Solamente por huir de la ira de Dios. No venían por la salvación. Hay mucha gente que está en el cristianismo por miedo al infierno. Amén. Y eso no es correcto. Así es. No es correcto. Porque por miedo no hay ninguna relación sana. Cierto. ¿Sí? Miriam, ¿tú estás con tu esposo por miedo o porque quieres estar? ¿Qué tal si es con una pistola que te amenaza y dice: tienes que estar conmigo? ¿Estarías a gusto? No. Y así en el cristianismo también. Si hay alguien que dice: no, es que no me quiero al infierno por eso, estás mal. Nosotros tenemos que estar por amor. Amén. El primer y grande mandamiento que dice: Amarás a tu Dios con todo tu corazón. amarás. Entonces el amor es base. Amén. Amén. Si no amamos a Dios y estamos por cualquier otra cosa, por algún interés, por lo que sea, estamos mal. ¿Sí? Tenemos que estar con Él porque lo amamos. Amén. Y aceptarlo en nuestro corazón con gozo, y entonces va a venir la salvación a nuestra casa. Qué gozo das cuando toda la familia busca a Dios. Amén. Qué gozo es cuando toda la familia está entregada a Cristo, ¿no? Que el papá, la mamá, los niños, la abuelita, todos quieren buscar a Dios. Y qué triste es cuando hay diferencias de opiniones, ¿no? Sí. Pero para que la presencia de Dios esté en nuestra casa y se oiga que mi casa tiene bendición, necesitamos primeramente que la salvación llegue a nuestra casa. Así es, amén. Que la sangre de Cristo borre todos los pecados, ¿verdad? Nos haga nuevas personas, y eso representa el propiciatorio, que era la parte que cubría el arca. Y bueno, arriba del propiciatorio había dos querubines, ¿verdad? Dos querubines. La palabra querubín viene de una palabra que es querub, y que quiere decir bendecir o orar. Quiere decir esas dos cosas: bendecir o orar. Entonces los querubines fueron puestos para guardar la santidad de Dios, y la oración está puesta en nosotros para que nosotros nos guardemos también. Porque el que ora está platicando con Dios continuamente. El que no ora deja chance de que el diablo le hable, ¿no? Porque si yo estoy platicando con Dios, no le dejo chance al enemigo que platique conmigo, ¿no? Alguien dijo que Eva tuvo ese error de descuidar la comunión con Dios, y de repente escuchó a otro, ¿verdad? Escuchó a Satanás, la serpiente, ¿no? Nosotros tenemos que vivir en continua comunión con Dios. Entonces, el segundo elemento importante para que la bendición de Dios esté en mi casa, como el arca, es que tengamos tiempos de oración. Hay muchos tiempos de oración en la casa personales, pero también debe haber un tiempo de oración en conjunto, ¿verdad? Cuando se ora en la casa, se vive en victoria, se vive en bendición, ¿verdad? Amén. Pero todos tenemos, todos los elementos, todos los participantes de mi familia, tenemos oportunidad todo el día de estar orando. Cuando me despierto, para darle gracias a Dios que desperté. Cuando me siento a la mesa, porque tengo algo que comer. Así es. Cuando salgo a mi trabajo, para pedir la bendición de Dios: Señor, en tu nombre, guárdame. ¿Sí? Cuando regreso, gracias por traerme, porque muchos ya no regresan, ¿verdad? Decía el hermano Goyito cada vez que salía de su casa: Camita, no sé si regresen, pero ahí nos vemos. Al dormirnos, orar para pedir a Dios que guarde nuestros sueños, que no tengan pesadillas y que no anden soñando cosas malas, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas oportunidades de orar, pero qué hermoso es cuando se reúne la familia a orar. Amén. Es como los querubines, ¿verdad? Que van a estar ahí en nuestra casa para cubrir la santidad de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas, porque somos santos, ¿verdad que somos santos? Amén. Esperamos que no sean santos enmascarados, ¿verdad? Los santos de veras. Porque hay santos enmascarados que vienen a la iglesia y ponen la máscara de santo, salen y se la quitan, ¿verdad? No. La santidad es estar apartado para Dios, es lo único que quiere decir. Vivimos en un mundo todavía imperfecto,
pero estamos en el camino de la perfección. El que ande en el camino de la perfección, este me honrará, dice Dios, ¿verdad? Entonces estamos en ese camino. Todos los días nos estamos perfeccionando por la palabra que nos va hablando y moldeando día tras día. Entonces, en una familia donde hay oración, donde se ora en unidad, se puede tener la bendición de Dios, que es símbolo del arca, ¿verdad? La tercera cosa que había eran las tablas de la ley. Éxodo 25:16. Éxodo 25:16. Dice así: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, las tablas de la ley. El testimonio que yo te daré, las tablas de la ley. Amén. Las tablas de la ley representan la palabra de Dios, que debe ser la guía para la familia. Una familia que está fundada en la palabra de Dios. Haga de cuenta de aquel ejemplo que puso Jesús, que seguramente usted recuerda, que está en Mateo 7, en el Sermón del Monte. En el verso 24 y 25 dice que el que oye la palabra y la hace es semejante a alguien que construyó su casa sobre la roca. Pero el que oye la palabra y no la hace, edificó su casa sobre la arena. Está bien, pues los dos habían edificado, pero el problema es cuando vinieron las tormentas, ¿verdad? El problema es cuando vinieron los problemas, las dificultades, ¿sí? La que fue fundada sobre la roca permaneció firme. La que fue fundada sobre la arena se derrumbó. Entonces, si la familia funda su vida en la palabra de Dios, venga cualquier problema, cualquier lucha, no los va a tumbar, ni los va a desunir. ¿Sabe que Dios vino a unir las familias? Yo no creo en aquellas personas que dicen, deja tu familia por Dios, ¿verdad? O aquellos pastores que le dicen a las mujeres, si su esposo no las deja venir, rebélense, vénganse. No, al contrario, si su esposo no las deja, dígales, me sujeto a ti, porque Dios me dice que me sujete. Hay un orden en las cosas de Dios, y en la familia debe haber un orden, ¿verdad? También. Y Dios estableció que el orden de autoridad, Dios, el varón, la mujer, los hijos. Ese es los escalones de autoridad, ¿verdad? Entonces, en las tablas de la ley representan la palabra de Dios. En Deuteronomio, el Señor les dijo al pueblo, estas palabras que yo les doy, las van a escribir, las van a poner en los postes de sus casas, en sus puertas. Las van a hablar cuando anden en el camino, al acostarse, a levantarse. La palabra de Dios debe estar presente en nuestras casas. Amén. ¿Sí? Por eso cada mes damos un texto nuevo aquí para que usted lo ponga en un lugar visible, lo aprenda toda la familia y la palabra de Dios esté como frontal, dice, ¿verdad?, de nuestros ojos, ¿sí? La palabra de Dios. Y siempre pongo el ejemplo de mi familia, la familia de mi papá. Mi papá tenía siempre al centro de la mesa algo que se llamaba el pan nuestro, que eran unas hojitas, ¿verdad?, o papelitos con textos bíblicos. Nos sentábamos todos a la mesa y decían, hijos, antes de comer, agarren su texto y cada quien lo va a leer. ¿Sí? Y agarramos el texto, lo leíamos. Entonces, si alguien quería comentar alguno, lo comentaba y lo volvíamos a poner en el lugar y comíamos. Y eso se fue sembrando en nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Dios se siembra en la vida de las personas. ¿Qué está escuchando la gente? El varón en la casa debe ser el profeta, ¿verdad? El profeta no es otra cosa más el que habla en nombre de Dios. Ahorita yo estoy siendo profeta para ustedes. Amén. Que estoy hablándoles palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero el varón, cuando le da un consejo de la palabra de Dios al hijo, está siendo profeta. Cuando le da un consejo a la esposa, está siendo profeta. Y qué bueno es que la esposa y el esposo se pongan de acuerdo para hablarles a los hijos palabra de Dios. Aleluya. Palabra de Dios. En vez de que mi mamá me dejara ver la televisión hasta altas horas de la noche, se sentaba a un lado de mí en la cama antes de dormir, me leía una historia bíblica. Me aprendí todas las historias bíblicas. Se sentaba ahí hasta que yo me dormía, se iba de ahí.
Y bueno, eso ha faltado. Ahora los niños se quedan dormidos donde sea, ahí en el sillón o lo que sea. Nadie les pone interés, ¿verdad? Y bueno, el resultado luego se ve, ¿verdad? Que los niños salen rebeldes y que no quieren sujetarse, quieren ir a la iglesia, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios debe ser la luz en nuestras familias, la guía en nuestras familias, ¿verdad? La ley de Dios debe estar en nuestro corazón. Amén. Sembrar la palabra de Dios, no solamente en la mente, sino en el corazón. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Amén. La palabra de Dios es vida también, ¿verdad? Es vida para los que la hayan. Y ahí encontramos consejos para todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos esta situación en la familia. Vaya a la Biblia y ahí va a encontrar. Entonces el tercer elemento que encontramos en un hogar bendecido es la palabra de Dios. Y ahorita ya la tenemos en audio, la tenemos en la computadora, la tenemos actuada inclusive, ¿verdad? Hay por ahí una aplicación donde está la Biblia con personajes donde están diciéndole, le entiende uno mejor, ¿verdad? Y también cantada, ¿por qué no, verdad? Porque hay cánticos que encierran 100% palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios que podemos también tenerla en nuestras vidas. Y que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios y no sean instruidos por otras cosas que no le agradan al Señor. La cuarta cosa que contenía el arca era la vara de Aarón. Números 17:10. Números 17:10 dice: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Para qué era? ¿Para quién era esta vara? Para los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Entonces la vara de Aarón simbolizaba el liderazgo que Dios estableció en la familia. Las familias que están en el orden de Dios saben que el papá, que el hombre es cabeza. Estamos en un tiempo donde la ideología de género se ha malinterpretado, ¿va? La ideología de género dice que somos igualitos, que tenemos los mismos derechos, que podemos hacer de todo, hombre y mujer, y no dudo que se pueda, y no dudo que para Dios también somos iguales. Somos seres espirituales, ¿verdad? Con el mismo valor, pero también no dudo en que Dios le asignó a cada quien diferentes responsabilidades. Así es. Diferentes responsabilidades. Y hoy hay casas con 3 cabezas. Manda el hombre, manda la mujer, mandan los hijos. Todos mandan. Es un fenómeno, ¿verdad? No se sabe ni quién es la autoridad ahí. Papá, me deja así, dile a tu mamá. O sea, vete a la otra cabeza. ¿Cómo se ha delegado, ¿verdad? La responsabilidad de nosotros mismos como varones? A veces se la delegamos a la esposa y después ya no sabemos cómo recuperarla. Amén. Y luego dice aquí la palabra de Dios que esa vara, la vara de Aarón, era que la gente no reconocía, ¿verdad? El liderazgo. Por eso dice que fue dada como señal a los rebeldes. Así dice, ¿verdad? Fue dada como señal a los rebeldes. Primera de Corintios capítulo 11 verso 3 dice así. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este orden de autoridad no debe de alterarse. Si se altera, no tendremos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Tenemos que estar bien seguros que la cabeza del hogar, que es el varón, se sujete a Cristo. Amén. Ahí está la gran encrucijada, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres: hermano, ¿cómo voy a sujetar a mi marido si mi marido no se sujeta a Dios? ¿Ah? Bueno, pues hágalo por honra, ¿ah? Simplemente por honra. Pero lo ideal es que el varón de la casa
el hombre de la casa se sujete a Cristo, Amén. se sujete a Dios, Amén. para que la mujer se le pueda sujetar. Amén. Amén. Vivimos en una época de falta de autoridad. Le pasó un día a un rey, en tiempo de la reina Esther, ¿verdad? ¿A cuánto ha salido la historia de la reina Esther? Amén. ¿Qué hizo el rey que se sintió ofendido? Dice que el rey mandó llamar a su esposa, porque estaba en una fiesta y quería presumirla, ¿no? Esta es mi esposa. ¿Y qué creen? No quiso ir. La mujer no quiso ir. No sé si pasa en algunos casos, ¿verdad? A veces pasa. No, casi no. Aquí en esta iglesia No quiso ir. Se sintió como que vulnerable, ¿verdad? Entonces hizo un edicto. ¿Y saben que un edicto no se podría retractar? Y mandó cartas por todos lados que todos los hombres en mi reino afirmen su autoridad. Porque muchas veces desde la autoridad gubernamental, ¿verdad?, se desatan muchas cosas para la familia. No sé si ustedes recuerdan en México, pero en México siempre había el presidente y la primera dama. ¿Verdad que sí? Sí. Hasta que entró un presidente que no tenía primera dama. ¿Qué pasó? Las familias empezaron a tomar ese modelo. Porque queriendo no solo una influencia, ¿verdad? Claro. Entonces se le ocurrió cancelar su primera dama y casarse con otra, y también se tendió por todos los lugares, ¿verdad? Como todo tiene una influencia, ¿verdad? Una influencia en nuestra sociedad. Y también le pasó a este rey que dijo que todos los hombres afirmen su autoridad. Me viene a la mente esa anécdota que luego contamos, ¿verdad? De que un rey mandó a sus súbditos para saber cuántos hombres de su reino mandaban. Y les dijo a sus súbditos: mira, vayan casa por casa, toquen y pregunten quién manda en esta casa. Y si dicen que manda la mujer, denles un pollo. Y si dicen que manda el hombre, denles un caballo. No, pues se fueron repartiendo pollos por todo el reino, hasta que llegaron a una casa. Llegaron a una casa donde toca y sale un chaparrito ahí. ¿Quién manda aquí? Yo mando aquí, dijo un chaparrito. Ay, ahora sí, denle un caballo. Ah, pero tenemos caballos de dos colores, un caballo rojo y un caballo blanco. ¿Cuál quieres? Déjenme preguntarle a mi esposa. Denle su pollo. Denle su pollo. Hermano, la autoridad es muy importante. Amén. Hay mujeres hoy que no le piden permiso al esposo ya, nada más le avisan. Se ríe de él. Yo nada más le aviso. Pues entonces, ¿qué autoridad hay? Dios va a mandar su bendición al hogar que esté con la autoridad que Dios estableció. Hablaba de la igualdad de género. Sin duda, las mujeres son súper importantes y igual de valiosas que los hombres, pero en el rol que les tocó, Dios les dio a ellas un rol de ser madres, esposas, de ser el vaso frágil, el lado delicado, ¿verdad?, de la situación. Un día en el internet pusieron un anuncio, decía: se solicitan mujeres que vengan a descargar un tráiler de cemento. No, pues ninguna mujer se apuntó porque el cemento es pesadísimo, ¿verdad? Pues no quería igualdad de género. ¿Dónde está la igualdad de género? Pues obviamente no, ¿verdad? Entonces hay roles que uno debe de entender que se van a cumplir, y Dios le ha dado al varón el rol de ser cabeza. Amén. De ser cabeza. Unas mujeres se jactan de decir: él es la cabeza, pero yo soy el cuello, yo lo muevo por donde quiera.
No debiera ser así, ¿verdad? Entonces, la vara de Aarón, ¿qué representa? La autoridad. La autoridad de la casa. Que se respete esa autoridad y Dios va a honrar ese respeto, ¿verdad? Si las instrucciones del mundo son diferentes, ahora estamos en Cristo, tenemos que empezar a cambiarlas, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de vida, ¿sí? Y por último, también estaba en esa arca la urna con maná. Vamos a mirar Éxodo 16. Éxodo 16, 33. Éxodo 16, 33 dice así la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. El maná, hermanos, representa provisión. ¿Qué representa el maná? Provisión en medio de la escasez, pero es una provisión sobrenatural. Vivimos en un tiempo de crisis financiera, donde los sueldos ya no alcanzan, la mayoría se tiene que dedicar a dos cosas, ¿verdad? O poner un negocio, hacer cosas así. Pero si nosotros tenemos la bendición de Dios en nuestros hogares, Amén. no tenemos que preocuparnos por esa economía del país, porque Dios no se somete a las economías de los países. Amén. Esto del maná sucedió en el desierto, donde no había ninguna posibilidad de conseguir pan, alimento, de ninguna otra manera, solamente dependiendo de Dios. Una familia que depende de Dios tiene la bendición de Dios. Amén. Les compartía una ocasión que en una reunión de mujeres le pregunté a una mujer: ¿a ti quién te sostiene? A mí me sostiene mi marido, dijo. Le dije: ¿estás seguro? La respuesta correcta es decir: a mí me sostiene Dios a través de mi marido. Así es. Porque Dios tiene muchas maneras de sostenernos. Amén. A mí me impresiona gente, mujeres viudas que se quedan hasta con 10 hijos y salen adelante. Que no pueda salir un hombre adelante con su familia, ¿verdad? O somos fuertes las mujeres. Somos más luchonas las mujeres. Se las arreglan, pero traen dinero a la casa. Entonces, la urna del maná representa la provisión para enseñarles a nuestros hijos que dependemos de Dios, para enseñarle a nuestra esposa que dependemos de Dios, y Él nos va a proveer de una manera sobrenatural. De una manera que nosotros no nos explicamos. ¿Alguien de ustedes se ha quedado sin comer durante la pandemia? No. ¿Ha faltado el trabajo? No. Tal vez algunos, ¿verdad? Sí les faltó el trabajo, fueron despedidos, ¿no? Pero no les faltó el sustento. No les faltó el sustento. Vamos a ver Nehemías capítulo 9, verso 20 y 21. Nehemías 9, 20 y 21. Y dice así, Nehemías capítulo 9, verso 20 y 21. Sí está ese libro ahí en la Biblia, ¿eh? No creo que no está. Lo que pasa es que luego se esconde, pero ahí está. Nehemías capítulo 9, verso 20 y 21 dice así: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron ¿qué? Necesidad o falta alguna. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Fíjese, Nehemías estaba recordándoles al pueblo todo lo que vivieron. Esto es definitivamente sobrenatural, porque dice: enviaste tu buen espíritu. Esto lo hace, lo produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Así es, amén. Otra cosa no, ¿verdad? Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. ¿Qué les enseñó? Pues que todo viene de Dios, hermanos. Amén. Por algo dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si ustedes han leído el libro de Santiago, dice: hijitos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Pero nosotros andamos errando, buscando el trabajo y poniendo al trabajo antes que a Dios. Y eso nos hace vivir limitados y raquíticos. Así es. Porque si la provisión que nunca se seca viene de allá, la provisión de su trabajo le puede fallar, ¿verdad? No pueden despedir. Recuerdo hace algunos años que los que trabajaban en la compañía de luz, súper confiados, ¿verdad?, de que tenían buen sueldo y tenían unas prestaciones tremendas, ¿verdad? Y se los digo porque yo tengo cuñados que trabajaban ahí, y sobrinos. Pero a la hora que les quitaron el trabajo ya no sabían qué hacer, a dónde ir. Estaban tan confiados de su compañía, ¿sí? Es decir, todo en esta vida nos puede fallar. Amén. Todo. Pero Dios nunca nos falla. Entonces, una casa que tenga el arca de Dios, que es la presencia de Dios, tiene provisión. Amén. Tiene la urna del maná, que vino sobrenaturalmente. ¿Saben cuándo se acabó el maná? Cuando entraron en la tierra prometida. Ya no lo necesitaban. Dios sabe hasta cuándo nos puede proveer maná, que es algo sobrenatural, ¿sí? Es decir, tenía también su límite. Y aún así, la gente murmuraba contra Dios. Y aún así, la gente no obedecía los lineamientos de Dios. ¿Cuáles eran los lineamientos de Dios? Pues cada quien agarre su ración por día. Nadie agarre para 2 o 3 días, porque somos medio aborazados, ¿verdad? ¿Qué les pasaba a los que agarraban de más? Se les agusanaba, se les echaba a perder, porque dice el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y eso nada tiene que ver eso con ser preventivos, de tener ahorros y todo eso, pero sí tiene que ver con vivir al día dependiendo de Dios. Amén. ¿Sí? Al día dependiendo de Dios. Dios le va a proveer hoy. El pan nuestro, dánoslo hoy. Porque el hoy es el que hay que vivir. Por eso si me dan un platito de frijoles, esos como negritos así, que saben bien ricos, yo lo disfruto porque es para hoy. Ayer ya pasó. Ayer ya comimos lo que tuvimos que comer. Mañana a lo mejor no llega. No sabemos, ¿verdad? Hay gente que ahorita estamos platicando y mañana no están. Hay que vivir al día. Hay que vivir al día dependiendo de Dios y de su provisión. Lo sobrenatural aquí está que sus vestidos no se envejecieron. Yo tengo a veces que regalar la ropa porque no se me envejece. De verdad. No lo estoy hablando en serio, ¿eh? En serio. Tengo zapatos que me han durado 10 años. Ay, hermano, no, las mujeres no les puedo hablar de zapatos porque a ellos les gustan mucho los zapatos, ¿verdad? ¿O cuántos pares de zapatos tienen las mujeres en su closet? ¿Uno? Ahí, pidan el secreto a la hermana, ¿verdad? ¿Cómo? Nada más con uno. Pero Dios hace que nuestra ropa, nuestros zapatos nos duren, ¿verdad? De una manera sobrenatural que uno se da cuenta, hermano. A veces no lo valora, ¿verdad? Pero la urna del maná simboliza la constante provisión de Dios sobrenatural en nuestras casas. ¿Pero cuándo? Cuando está el arca, cuando está la bendición de Dios, cuando está la presencia de Dios en sus casas. Entonces, hermanos, aquí no termina todo dentro de las 4 paredes de un templo. Prosigue en su casa. Dios quiere
llevar su bendición a su casa. Desde que estuvo el arca 3 meses en la casa de Obed-Edom. Yo no quiero que esté 3 meses, quiero que esté toda la vida. Pero también el número 3 en la Biblia es profético. Es profético porque dice la Biblia que en el tercer día nos resucitará. En el tercer día nos resucitará y estaremos delante de Él. ¿En qué milenio estamos, hermanos? ¿En cuál milenio estamos? En el tercer milenio. Estamos ya en el tercer milenio. Estamos en el tercer día. Y ya después de este tercer milenio ya no hay más. Porque un día para el Señor son como milenios. Entonces ya pasamos los 1000, los 2000 y estamos entrando en los 3000, ¿verdad? Tercer día. Y en el tercer día dice la palabra de Dios que nos resucitará y viviremos delante de Él. Si la venida de Jesucristo, escatológicamente hablando, ya estamos en tiempo extra. Y qué mejor que depender de Él, que dijo: no te dejaré, no te desampararé. El mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto no los iba a dejar morir en el desierto, ¿verdad? Si Dios lo llamó a usted para vivir dependiendo de Él, no lo va a dejar morir. Experimente la provisión de Dios, ¿ah?, en su casa. Recapitulo y con esto terminamos. La presencia de Dios no se limita al templo, sino la que podemos llevar a todas partes. Es muy importante que tengamos la presencia de Dios en nuestros hogares si queremos vivir bajo su bendición. Oremos que cada miembro de la familia primeramente sea salvo. Y si es salvo, va a orar. Y si es una persona de oración, va a buscar la palabra de Dios. Y si va a buscar la palabra de Dios, va a sujetarse a la palabra de Dios que establece autoridades. Y si se va a sujetar al orden de Dios, va a tener provisión porque va a depender de Dios. Déjeme decirle esto: las cosas hechas a la manera de Dios nunca fallan. Un amigo mío, una ocasión tuvimos una plática y me decía: ¿qué hago? Me están mandando esto mi papá. Me decía. Le dije: ¿sabes qué, amigo? Obedece, porque el que obedece no se equivoca. Y en la obediencia hay bendición. Mejor es la obediencia que los sacrificios, dice la Biblia, ¿verdad? Aquel hombre que quería ofrecerle al Señor sacrificios dijo: mejor es obedecer que los sacrificios. Entonces estuvo el arca en casa de Obed-Edom por 3 meses y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Qué gusto me daría escuchar: Dios bendijo la casa de Fernando, Dios bendijo la casa de Josué, Dios bendijo la casa de Moisés. Que se escuche eso de la gente, ¿verdad?, que nos rodea, y va a ser un testimonio. Va a ser un testimonio para la gente que nos rodea. Y esa bendición depende del arca, depende de la presencia de Dios en su vida. Tengan en cuenta que Dios está ahí en su casa. Por último, les repito algo que les he contado ya, de un pastor anciano que se llamaba el pastor Castelazo. Se llamaba porque ya partió con el Señor. Él tenía una de las iglesias más grandes en Tuxtla Gutiérrez, 2000 o 3000 miembros tenía. ¿Sí? Dice que en una ocasión les dijo a sus congregantes, dijo: hermanos, si yo me iría a vivir con ustedes a su casa, ¿cambiarían algo en su casa? Y todos empezaron a decir: pues sí, veríamos menos tele, dijo una, ¿verdad? No, dijo una mujer: yo me sujetaría más a mi marido. No le digo lo que leí por ahí, dice: ilusos. Si Eva no pudo obedecer a Dios, menos te va a obedecer a ti tu mujer, ¿no es cierto? Otros hijos dijeron: nos portaríamos mejor con nuestros padres. Entonces él se agachó y dijo: qué vergüenza. Qué vergüenza, porque alguien mayor que yo está ahí en su casa. Y es Dios. ¿Por qué esperar a que nos estén vigilando? De que esté alguien físicamente y para no hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos creen que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar? Entonces comportemos como si estuviera.
No, en el templo no digo groserías, pero allá, ¿qué tal? En el templo hablo hasta con cánticos espirituales, ¿verdad? Dios está en todas partes. Amén. Honrémoslo como si estuviera. La presencia de Dios en nuestros hogares traerá bendición. Vamos a orar. Yo quiero orar por todos los hogares aquí representados. Y yo quise compartir este mensaje porque de verdad que mi anhelo más ardiente es que cada familia que viene a gente de Jesús viva en bendición allá. Que anhelemos la presencia de Dios en nuestros hogares. Que anhelemos el arca de su presencia. Y pues yo quiero orar para que también todos los que son cabezas de hogar, Dios les dé esa autoridad. Amén. Dios les dé esa autoridad. Y que si hay personas sin ser salvas en mi casa, yo ore porque Dios los salve, los alcance, para que la salvación sea base en mi casa, ¿no? Y que la palabra de Dios esté en los postes, en las puertas, en mi boca, en cualquier lugar esté la palabra de Dios. Vamos a orar. Usted mejor que nadie conoce la necesidad de su hogar, y si usted quiere la bendición de Dios sobre su casa, lleve la presencia de Dios. Amén. A causa del arca vino la bendición. Padre, gracias porque podemos estudiar y aprender. Dice tu palabra que lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió. Gracias, Señor. Y queremos tomar esas enseñanzas hoy para nuestras vidas. Yo quiero pedirte bendición para cada hogar que está aquí representado. Padre, yo sé que hay hogares donde no todos son cristianos. Yo te pido salvación para todos los hogares. Que la salvación llegue a la casa, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, también te pido que en cada casa, Señor, haya deseos de bendecirte, de orar, de leer tu palabra. Que haya tiempos devocionales, que haya tiempos de meditar en tu palabra, Señor. Padre, también oro para la autoridad de los varones. Te pido que cada varón, Señor, afirme su autoridad en el nombre de Jesús, y que en el orden de Dios nos movamos, Padre. Que los varones nos sujetemos a Dios, para que a su vez la mujer se sujete a nosotros, y que nuestros hijos se sujeten al matrimonio, Padre. Ayúdanos, necesitamos de ti. Pero sobre todo, mi Dios, en este tiempo de dificultades económicas, yo te pido una provisión sobrenatural en cada hogar, bajo tu presencia y tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús yo pido, Padre, que si alguien está padeciendo necesidades, que tú les proveas de una manera sobrenatural. Dice tu palabra, Señor Jesucristo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No sé, Padre Celestial, qué necesidad tienen mis hermanos, pero yo te pido que hoy sea suplida de una manera sobrenatural, así como sacaste agua de la roca, que era algo imposible, así como hiciste descender pan del cielo, así sea suplida la necesidad de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, que cada hogar, que cada casa, Señor, en cada casa se manifieste la bendición, de tal manera que los vecinos, la gente que nos rodea, vean tu bendición en sus hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, que así sea. Bueno, esperamos que haya sido de bendición esta palabra. Amén. Y bueno, el mensaje acaba de empezar. Amén. Ahora hay que ponerlo por práctica.